A ver, quedamos que la suma de los cuadrados grupales es cada bloque, cada grupo al cuadrado, todo sumado, dividido sobre R y restando el factor de corrección. Veamos acá. Efectivamente, creo que había yo cometido el error de no poner la función suma, pero vamos a rectificar este, este total porque ya la suma de cuadrados grupales, porque ya habíamos de alguna manera calculado esto un poquito antes en el video que está aquí. De hecho, le habíamos puesto a todos estos el color favorito de la abuela, que aquí ya teníamos la suma de cuadrados grupales. Por eso es que al tener la suma de cuadrados grupales aquí, lo único que hago es tomar este total que tenemos aquí, ¿m? Dividirlo entre R, que son 5, acá lo podemos ver, y restarle el factor de corrección. De tal suerte que la varianza grupal asciende a 16.620. Ahora, el residual o error, ¿qué va a ser? Bueno, pues va a ser el gran total o esta varianza total que tenemos acá, menos la varianza grupal. Y esto es, obviamente, esta cantidad, 23.748, menos 16.620. Este es nuestro error o residual. Bien, una vez calculado el error o residual, vayamos a el cálculo de los efectos del factor A y B. Consideremos esta parte. Aquí lo que tenemos es cada uno de los totales acá. Primero del control, veamos en esta suma que hemos hecho, tenemos el control que está aquí, del técnico 1, más el control del técnico 2, más el control del técnico 3. Ese total que tenemos acá lo elevamos al cuadrado y luego vamos a sumar el fármaco 1, el total para el fármaco 1 del técnico 1, total del fármaco 2 para el técnico 2 y el total del fármaco 1 para el técnico 3. Esta cantidad lo elevamos al cuadrado. Ahora, vayamos con el fármaco 2. El fármaco 2 es 359, que está en E9, más 392, que está en I9, más 268, que está en M9. Esos sumandos, digamos, los vamos a elevar al cuadrado. Finalmente vamos a tener el fármaco 3. El fármaco 3 sería 284 más 232, que está en J9, más 187, que está en N9. Esto lo elevamos al cuadrado y luego sumamos todas esas subsumas. Esta cantidad nos da pues la suma del factor A, que está en C31. Para calcular la varianza del factor A, ¿qué hacemos? Simplemente dividimos la suma del factor A dividida entre P por R, es decir, 3, que son 3 técnicos, y R, que son 5 réplicas, son 15, y luego simplemente restamos el factor de corrección. Y eso nos da el factor A, es decir, la varianza
del factor A. Para la varianza del factor B, en cambio, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar todo lo correspondiente al técnico 1, es decir, C9 más D9 más E9 más F9, ¿verdad? La suma desde C9 a F9 elevada al cuadrado y luego sumar la otra subsuma, la suma desde G9 hasta J9 que corresponde al técnico 2, se eleva al cuadrado y luego sumamos desde K9 hasta N9, lo elevamos al cuadrado y aquí tenemos las sumas de cuadrados del factor B, que la encontramos aquí. Esta suma de cuadrados del factor B es la que vamos a usar para calcular el factor B. El factor B que nosotros vamos a encontrar dividiendo estas subsumas de B de los técnicos, todos los bloques sencillos de los técnicos elevados al cuadrado, y ahora los vamos a dividir entre A por R. Entre A por R, ya sabemos que A son cuatro técnicos y R son 5. 5 por 4 son 20. Entonces, son esta cantidad que son 5.825.006 sobre 20 y luego le restamos el factor de corrección y esto nos da un total de 1.435.3. Ahora, para calcular el efecto combinado entre A y B, lo que tenemos que hacer es a la suma de cuadrados grupales que está aquí en I26, esta suma de cuadrados grupales o la varianza grupal, le vamos a restar el efecto del factor A, que está aquí en I31, menos el efecto del factor B, que está en I36. Y esto ya nos queda pues el efecto combinado de A y B. Con esto ya tenemos todas nuestras varianzas. La varianza total, la varianza grupal, la varianza residual o el error, la varianza del efecto del factor A, la varianza del efecto del factor B y la varianza del efecto combinado de A y B. Ahora, todas estas varianzas las vamos a colocar aquí en una tabla que yo voy a elaborar, que le voy a llamar fuentes de variación. Estas fuentes de variación, vean ustedes cómo aquí tenemos el factor de corrección, la suma de cuadrados o varianza total, que acabamos de calcular, la suma de cuadrados o varianza grupal, la suma del factor A, la suma del factor B y el efecto combinado de A y B. Y puse acá abajo el error residual. Este es muy importante porque el error residual nos va a servir para calcular los F calculadas. Aquí, por ejemplo, lo que hacemos es simplemente tomamos al factor A, bueno, primero los grados de libertad, ¿verdad? Los grados de libertad del total son 60 datos menos 1 son 59. De tal manera que al hacer la varianza media, nosotros dividimos 23.747 sobre 59, nos da 402.5. En realidad esto ahorita no tiene mucho interés para lo que es las pruebas de las hipótesis, pero lo vamos a ir viendo. Aquí el grupal es R-1. Ya sabemos nosotros que R es 5, menos 1 es igual a 4.
Entonces, tenemos 4 grados de libertad grupales y entonces dividimos 16.620.20 sobre 4 nos da 4.151.1, que es la varianza media. Déjenme ponerle aquí este formato de celda, alineación, ajustar a texto. Acá. Bien, entonces aquí tenemos la varianza y aquí está la varianza media. Para el factor A hacemos lo mismo, dividimos la varianza entre sus grados de libertad. Son 4 bloques, es decir, un control más 4 fármacos, 4 menos 1, 3. Dividimos sobre 3, nos da 4.527.7. Para el factor B, obviamente 3 técnicos menos 1 son 2. Tenemos aquí 1.435 sobre 2 es 717.6. Ahora, para la varianza del efecto combinado es los grados de libertad son A menos 1 por B menos 1. También pueden calcularse con los grados de libertad grupales, que son 4, más bien, sí, aquí son 3 por 2, ¿no? 3 por 2 son 6. A menos 1 por B menos 1. Esta cantidad dividida sobre 6 nos da 267.7, que es la varianza media. La varianza media de cada fuente de variación. Ahora, ¿cómo calculamos la varianza residual? Ya habíamos dicho que el error residual era muy importante. Para esto, el error residual, ¿cómo se calcula? Pues el error residual simplemente se calcula con la siguiente expresión. Déjenme ponerle aquí, es los grados de libertad totales menos los grados de libertad grupales, o A por B por R menos 1, que es A por B por R menos 1. Esto es igual, pues, a 4 por 3, 12. 4 por 3 y luego por 4, ¿verdad? 4 por 3, 12, por 4 igual a 48. También se puede calcular como n menos A por B, también da 48. Ahora, aquí igualmente para calcular la varianza media del error, lo que hacemos es la varianza del error, que fueron 7.128 entre 148.5. En este caso, lo que hacemos, perdón, es dividir la varianza media del factor A sobre la varianza media del error. Y este es el parámetro comparativo, varianza media sobre la varianza media del error residual. Para el factor B igualmente, la varianza del factor B sobre la varianza del error, E6 sobre E8. Y para el efecto combinado lo mismo. ¿Qué hacemos ahora? Ya tenemos nosotros nuestros parámetros comparativos. Ahora vamos a ver el valor de F, digamos, en tablas. Pero también lo podemos calcular aquí con la función de distribución F. F igual a distribución F de el valor menos
con los grados de libertad y los grados de libertad del error. ¿Cómo lo hacemos esto? Simplemente lo que hacemos, déjenme borrar para volverlo a hacer y se den cuenta cómo se hacen estas. Es igual F distribución. No, distribución F, se escribe distribución F. Distribución F.F.CD y ahí en ese lo que hacemos es que ponemos la cantidad del cual queremos encontrar la probabilidad, que es el F del factor A, y luego le ponemos los grados de libertad que esta cantidad tiene en el numerador, que son obviamente 3, y luego ponemos los grados de libertad con lo que construimos el denominador. Del denominador de esta cantidad fue esta, entonces sus grados de libertad son 48. Y con eso ya tenemos nosotros el F de tablas, o también lo podemos buscar en tablas, como gusten, pero esta es la probabilidad exacta de ocurrencia de H0, es decir, que no hay efecto de A. Y como ven ustedes, es mucho menor a 5%, es 3.5 por 10 a la menos 11, por lo cual su efecto es altamente significativo. En el caso del factor B, hacemos lo mismo. Este es el valor del parámetro comparativo del factor B, 4.83. Cuando revisamos su probabilidad exacta, aquí nos da 0.01, es menor a 5%. Por lo tanto, decimos que el efecto es muy significativo y lo expresamos con 2 asteriscos. En el caso del efecto combinado de A y B, a la hora de calcular su valor en tablas es 0.1195. Esto es mucho mayor a 5%, por lo tanto, nuestra decisión es que este efecto no es significativo. De todo nuestro análisis podemos decir que el efecto de A y B sí fueron significativos, sí son significativos, como ustedes pueden ver aquí. Su probabilidad es mucho menor a 5%. En el caso del efecto combinado de A y B, no. Este es mayor a 5%. Por lo tanto, esto no es significativo. Y ahora vamos a ver cómo hace esta situación PAST. Para PAST, lo que hacemos en realidad es muy fácil hacer con PAST este mismo análisis. Lo que hacemos, déjenme buscar PAST, porque se me hace que no lo tengo aquí instalado. A ver. No lo tenía instalado, pero ya va a ver aquí. Vamos a ver cómo hacemos todo esto con PAST. Lo que hacemos es organizar nuestros casos, estos, de manera vertical. Tenemos que hacer 3 columnas. Tenemos que hacer una columna para las etiquetas del factor A, que son los fármacos, otra columna para las etiquetas del factor B, que son los técnicos, y otra columna con los datos, pero todo en forma vertical. Vean cómo están aquí. Vamos a ver esto. Miren, lo que hice fue colocar 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo el control. Aquí tengo el fármaco 1, el fármaco 2 del técnico 1. Lo mismo para el técnico 2, lo mismo para el técnico 3 y sus datos los puse de manera vertical. Esta es la manera en cómo
los vamos a pasar a PAST en forma vertical. No lo podemos hacer como lo habíamos hecho en Excel, así que lo vamos a copiar de aquí, lo vamos a pegar directamente en, pues en PAST, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner etiquetas a las columnas. Así que voy a tomar los atributos de las columnas. Aquí, estos son los fármacos. Estos son los técnicos o el factor B. Y esta es la variable de respuesta que era la sobrevivencia de los linfocitos. Bien. Ahora, hay otra cosa. Estas dos columnas no son datos numéricos, por lo tanto, el tipo digamos, de variable que le corresponde, aquí le damos un clic a esta ventanita y le decimos que es una variable solamente para agrupar. Igual para los técnicos, para que AST sepa quién es el técnico 1, quién es el técnico 2 y quién es el técnico 3, le ponemos agrupar. Estas dos son variables de agrupamiento. El control, pues va a control, fármaco 1, fármaco 2 y fármaco 3, nos va a agrupar para que funcione el algoritmo que trae este paquete. Igual para la cuestión de técnicos. Y en el caso de estos datos, pues estos datos sí se quedan tal y como son. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ir aquí a univariados, ¿verdad? Que es modelos estadísticos univariados, y vamos a escoger no este que es ANOVA, pero no vamos a utilizar el primero, sino vamos a utilizar este que dice ANOVA de dos vías, two-way ANOVA. A la hora de que lo tomamos aquí, como siempre no selecciono los datos. Primero, receta, hay que seleccionar primero los datos y luego escoger el modelo. Ya dijimos ANOVA, análisis de varianza de dos vías, two-way ANOVA, y ya hizo el análisis. Aquí, como podemos ver, tenemos los fármacos, la suma de cuadrados no nos da el cálculo anterior, que era la varianza, nada más nos da la varianza media. Ah, no, sí, es las varianzas. Y aquí están los grados de libertad. Este es obviamente el factor A, este es el factor B, este es el efecto combinado de A y B o la interacción. Este within significa los grupos, la varianza grupal. Y este es la varianza total que no se utiliza para el cálculo de este, ¿verdad? De tal manera que entre este me da 4527. Como yo lo tengo acá déjenme copiar esta parte, déjenme copiarla acá en donde estamos teniendo nuestros cálculos para que comparemos. Esto fue lo que hicimos con Excel, ¿verdad? Lo voy a poner así rodeado con un cuadrito para que se pueda distinguir. Y aquí voy a poner em, lo que viene de past. Bien, para que puedan comparar lo que hicimos casi, digamos, a mano, ¿no? Em, creo que esto fue 13,000. Es los fármacos, ¿verdad? Es este es este. Este es este que tenemos aquí, el factor B, los técnicos. Este es el, la, mm, la combinación, el efecto combinado de A y B, 1601. En los grupos, aquí el error residual, 7126.8 para que puedan identificar. Y este es el total. Los grados de libertad, bueno, voy a llevarme esto, lo voy a llevar acá donde teníamos bueno,
Acá está. Este es el resultado de past también. Y vean ustedes cómo pues los cálculos nos dan idénticos, ¿no? Bueno, obviamente aquí hay más cifras significativas, pero en resumidas cuentas, los valores pues son prácticamente los mismos. Como pueden ustedes ver, pues es muy importante que se conozca de dónde vienen y cómo interpretar. Obviamente, cuando nosotros vemos esto, ¿qué hacemos? Ya sabemos que este es el valor de f que calculamos con nuestras varianzas de cada uno de nuestras fuentes de variación, los fármacos, los veterinarios, el efecto combinado de A y B, y este es el error residual. Y esta es la probabilidad. Esto es altamente significativo, esto es muy significativo y esto es no significativo. Y bueno, por el momento es todo. Espero que juntos podamos ir construyendo ya nuestros análisis de varianza de dos vías y de más factores de una manera mucho más sencilla y entendible y que podamos interpretar sobre todo las tablas de resultados de un análisis de varianza en casi cualquier paquete estadístico. Por mi parte es todo. Muchas gracias por atender.